En 2023, corporaciones en Estados Unidos gastaron $4.100 millones para influir en políticos federales. La fuente es Open Secrets. No es una teoría, es una contabilidad. Esta cifra es mayor al presupuesto anual de países pequeños. Es el costo documentado de comprar influencia política a la vista de todos. Este no es un fallo del sistema. Es la primera pieza de un mecanismo que opera en todo Norteamérica, diseñado para que el poder económico se traduzca directamente en poder político. En Estados Unidos, la industria farmacéutica gastó $372 millones en cabildeo en 2023 para mantener precios altos. En Canadá la estrategia es distinta: presionar al PMPCRB, el organismo que limita los precios de medicamentos patentados. A pesar de los controles, los canadienses aún enfrentan altos costos y escasez, demostrando que la influencia corporativa se adapta al sistema. El resultado es similar. En ambos países, el acceso a la salud está condicionado por la rentabilidad, no por la necesidad. Fuente: Open Secrets, PMPRB Reports. En México el mecanismo es más opaco, pero no menos efectivo. No existe un registro formal de cabildeo como en Estados Unidos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, reporta anualmente miles de millones en irregularidades. Por ejemplo, 6.800 millones de pesos en gasto federal sin justificar. Si naciste en México, esto explica los casos de gobernadores como Duarte o Borge, quienes no fueron anomalías, sino el resultado lógico de un sistema sin contrapesos reales, donde la influencia es informal e indetectable. El sistema político mexicano se financia a sí mismo con una eficiencia brutal. Los partidos políticos reciben anualmente 5.400 millones de pesos de financiamiento público, una cifra oficial. Comparemos esto fríamente con la realidad del ciudadano. El salario mínimo mensual ronda los 2.000 pesos. El dinero público, en lugar de fortalecer la democracia, crea una casta política desconectada e inmune a la presión ciudadana. Su supervivencia no depende de sus votantes, sino de su acceso a este presupuesto. Es el diseño perfecto para la indiferencia. Canadá proyecta una imagen de transparencia, pero el mecanismo opera bajo una superficie más sofisticada. El caso de SNC-Lavalin, donde el propio gobierno federal intervino en un proceso judicial para proteger a una constructora de acusaciones de corrupción, es el ejemplo perfecto. No se necesitaron sobornos en efectivo, fue presión desde el más alto nivel. Mientras tanto, Elections Canada reporta que el Partido Liberal recaudó $40.5 millones en 2022. El dinero y el poder siempre encuentran la manera de coordinarse. Los números no mienten. El Índice de Percepción de Corrupción 2023 de Transparencia Internacional es un termómetro global. Dinamarca, el país más transparente, obtiene 90 puntos sobre 100. Canadá obtiene 76, Estados Unidos 69. México obtiene 31. Esta cifra no es una opinión. Es una medición de cómo expertos y empresarios perciben la corrupción del sector público. Coloca a México al nivel de economías fallidas. La diferencia entre estos países no es la existencia de corrupción, sino el grado en que está institucionalizada. El patrón se diversifica con la geografía. En Estados Unidos y Canadá, la riqueza de los políticos a menudo crece vía portafolios de acciones o futuros puestos en consejos directivos, mientras la clase media lucha con la crisis de vivienda. En México, el enriquecimiento se liga más a contratos de obra pública y desvíos, un insulto a la dignidad de quienes viven con lo mínimo. No es solo que se enriquezcan,
es cómo su riqueza resalta la fragilidad específica de cada sociedad. Fuente: Stocker Trades Trackers, ASSF Reports. La conclusión es fría y estructural. No es incompetencia, es diseño. El sistema no está roto. Funciona exactamente como se pretende, canalizando recursos hacia una élite política y corporativa. La captura regulatoria no es una consecuencia indeseada, es el objetivo. El dinero no corrompe a la política. En este modelo, el dinero es el sistema operativo de la política. La pregunta que debemos hacernos no es cómo arreglarlo, sino cómo este diseño se manifiesta en el precio de tu vivienda. Lo veremos en el siguiente episodio. En el World Happiness Report, Canadá y Estados Unidos superan a México por su Producto Interno Bruto. Pero datos de Gallup revelan una paradoja. Los mexicanos reportan más emociones positivas diarias, reír, disfrutar, que sus vecinos. El índice mide evaluación de vida, una métrica fría de éxito profesional y seguridad. Pero la felicidad cotidiana, el calor humano que el INEGI muestra, se correlaciona con menores tasas de depresión clínica en México. Es otra historia. ¿Qué medimos realmente cuando medimos la felicidad? En Estados Unidos y Canadá, la clase media vive al borde. Un diagnóstico médico puede significar deuda de por vida. El American Journal of Public Health reporta 530,000 bancarrotas médicas anuales en Estados Unidos. Foros como R-Poverty Finance documentan cómo un despido te lleva a la calle. En México, el piso social es informal pero funcional. Familia extendida, crédito vecinal. La comunidad absorbe el golpe. No es romanticismo, es una arquitectura social distinta. ¿Quién se beneficia de tu fragilidad financiera? Canadá te prometió un sistema de salud universal, pero la realidad en 2024 es una crisis de acceso. El College of Family Physicians reporta que 6.5 millones de canadienses no tienen médico de cabecera. El tiempo de espera promedio en urgencias es de 22.7 horas en grandes ciudades, según CIGI. Para una cirugía de cáncer, la espera puede ser de meses. A diferencia de Estados Unidos, donde el problema es el costo, en Canadá el problema es el tiempo. El sistema existe, pero el acceso es el lujo. Si eres un profesional que gana un buen sueldo en Vancouver, la realidad te golpea. Un apartamento de una recámara cuesta $2,800 canadienses al mes, según CMHC. La causa: políticas que protegen casas unifamiliares, impulsadas por políticos que son inversionistas. The Globe and Mail reveló que 60% de los MPs tienen propiedades de inversión. En México, fuera de Ciudad de México, aún es posible una vida digna con un sueldo local. Esto cambia la decisión para muchos que consideran emigrar. Canadá se vende como acogedor, recibiendo 1.2 millones de recién llegados al año. Pero la infraestructura, hospitales, vivienda, no ha crecido al mismo ritmo. Statistics. Canadá muestra cifras récord, mientras R-Immigration Canada documenta a profesionistas en el limbo legal. Para el gobierno, la política tiene beneficios. Mantiene alta la demanda inmobiliaria y evita subir salarios. A diferencia del debate político en Estados Unidos, en Canadá es un modelo económico que choca con la realidad de la infraestructura. Es una ironía cruel. México es productor clave en la cadena de fentanilo, pero sus tasas de consumo son bajas. La OMS muestra un 0.3% de desorden por uso de opioides, contra 1.6% en Estados Unidos y 0.8% en Canadá. La crisis norteamericana, según el CDC, no nació en la calle, sino en farmacéuticas y consultorios.
La epidemia en el Downtown East Side de Vancouver es un epicentro documentado por la CBC. En México, la adicción es un fracaso social que la comunidad interviene. La marca Canadá se construyó sobre pilares de los 90: salud gratuita, seguridad. La realidad de 2024 es otra. El subreddit Living Canada ha crecido 400% en 3 años, lleno de canadienses que emigran a México, no por aventura, sino por costo de vida. Como dicen en foros de expatriados, Canadá es un hotel que dejó de limpiar pero subió el precio. Para miles, la supuesta inseguridad de México es preferible a la certeza de la precariedad canadiense. La libertad es contextual. Estados Unidos ofrece libertad profesional casi sin igual, pero con precariedad financiera extrema. Canadá ofrece seguridad física, pero con una creciente ansiedad económica. México, con su fricción de corrupción, paradójicamente ofrece una mayor libertad personal y comunitaria, un respiro de la presión institucional. La pregunta que queda abierta para nuestro próximo episodio: ¿de qué sirve la libertad de elegir si estás a una sola crisis de perderlo todo?